a grabar la clase, a compartir pantalla. Y aquí tenía ya listo lo que tenía que hacer. Pero antes de empezar la clase, o sea, la materia que corresponde a hoy, quiero revisar con ustedes un par de cosas. Se darán cuenta que yo no subí la solución de la guía 3, porque realmente tuve muchas preguntas con esa guía y prefiero resolverla aquí con ustedes. Así aprovechan de preguntar si tuvieran alguna duda. Déjenme acomodar aquí las cosas. Entonces, primero, la guía, déjenme copiar la pregunta. Tenían solamente 2 ejercicios. La intención era que se concentren en practicar los ejercicios del tipo de muestre. Es por eso que es mejor poner solo 2, no tantos ejercicios. Bien, ese era el enunciado. Había en realidad como 2 caminos para resolver, un camino bastante corto y otro que, claro, había que ver algunos casos, etc. La gran mayoría de ustedes, conforme yo fui visitando los grupos, se inclinó en demostrar esto. No se acordaron de resultados que vimos en sala. Y claro, como hay más de una manera de demostrarlo, ahí yo les di algunas ideas. Bueno, entonces voy a comentarles las 2 maneras. Primero, la versión corta de este ejercicio. Nosotros, por hipótesis tenemos, pueden poner presente en el chat, chiquillos. Por hipótesis tenemos, ¿cierto?, que A divide a B y que B divide a A. Entonces, bastaba con acordarse de un resultado que vimos en clase, que tenía varios ítems, y uno de ellos establece que si ustedes tienen esta hipótesis, entonces pueden concluir que valor absoluto de A es igual a valor absoluto de B. ¿Bien? Y si ustedes tienen dominio del concepto o de la función valor absoluto, el resultado es inmediato. Porque la función valor absoluto mide distancia, tamaño, ¿cierto? El tamaño que tiene el número A con respecto al origen, al 0. Bien. Si les dicen que 2 números enteros coinciden en valor absoluto, les están diciendo que la distancia de estos 2 números, cada uno de ellos, hacia el 0 es la misma. ¿Qué podemos concluir? Que estos 2 números o son iguales o solamente difieren en signo. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe así: A es igual a más o menos B. ¿Listo? Bien. Ahora, si alguno de ustedes es muy riguroso y quiere demostrar esta implicación, entonces lo que podemos hacer es estudiar casos. Si yo sé que valor absoluto de A es igual a valor absoluto de B, entonces podemos estudiar el caso en que B sea positivo y A sea positivo. Si A y B son positivos, obviamente sus valores absolutos, o sea, valor absoluto de A es A, valor absoluto de B es B. Bien. Ahora, ¿qué otros casos podemos tener? Ya analizamos cuando ambos son positivos. Puede pasar que B sea negativo y A sea positivo. En este caso, valor absoluto de A es A, valor absoluto de B es menos B. ¿Bien? ¿Qué otro caso? Tenemos como 4 casos que considerar. Puede pasar también que B sea negativo y A sea positivo. En este caso, valor absoluto de A será A y valor absoluto de B, no, este caso ya lo estudiamos. Está mal. Que B sea positivo y A sea negativo, este no lo estudiamos. En este caso, el valor absoluto de A va a ser menos A y valor absoluto de B va a ser B. Basta multiplicar menos 1 a ambos lados y obtenemos A igual a menos B. Y el último caso. Si B es negativo y A es negativo,
Entonces, en este caso, bueno, ya no voy a explicar mucho porque ya entendieron la idea, ¿cierto? Menos A es igual a menos B, es decir, A igual a B. Y así, en cada caso que yo considere para A y B, ocurre esto. Yo puedo resumir todos estos casos así. A es igual a más o menos B. Entonces, puede ser que algunos compañeros no usen en sí lo que significa el valor absoluto y hayan preferido estudiar esta parte por casos. Igual terminarían demostrando el resultado. Bien, pero hay otra forma. Bien, imaginen que ustedes no se acuerdan o no conocen el teorema que vimos en clase y quieren demostrar de cero esta propiedad. Entonces vamos a escribir otra forma. De hecho, esta es la forma que la gran mayoría de los grupos estuvo trabajando. Entonces, supongamos, la hipótesis era que A divide a B y B divide a A, ¿cierto? Y por demostrar que A es igual a más o menos B. Muy bien. Vamos directo a la definición. Como A divide a B y B divide a A, entonces tenemos que B es igual a K sub 1 por A y que A es igual a un K sub 2 por B. Bien. Esto para algunos enteros, K1, K2. Ahí. Bien, ahora podemos escribir A en la forma K2 por K1 por A. Asociamos, tenemos K1 por K2 por A. Usamos la propiedad cancelativa, ¿cierto?, de los enteros y podemos concluir sin ningún problema que 1 es igual a K1 por K2. Bien, ahora, la parte crucial aquí, la mayoría de ustedes llegó hasta ahí sin problema, es entender que para demostrar su tesis esto, basta demostrar bastará demostrar que K1 es igual a K2 y esto es igual a más menos 1. Entonces pregunta, ¿están de acuerdo con esa afirmación en rojo? ¿Les hace sentido? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿cierto? Como A es igual a K2 por B, si yo demuestro que K1 es igual a K2, es decir, asumen los mismos valores y los valores que pueden asumir es más menos 1 y yo reemplazo eso, ¿cierto? En la ecuación estamos listos. ¿Sí? ¿Están completamente seguros? Analícenlo. Les dejo pensar. Profe. Profe, tiene silenciado el micrófono. Gracias, era eso. Yo pensé que se me había ido la señal. Bien, entonces lo que yo espero es que ustedes estén completamente convencidos de esta afirmación en rojo. Bien, porque eso es lo que vamos a demostrar ahora. Si demostramos la afirmación en rojo, puedo concluir inmediatamente que se cumple la tesis de lo que yo pretendo demostrar. Bien, entonces recuerden, la única información que yo tengo para demostrar la afirmación en rojo es esta ecuación que tengo aquí. Entonces vamos a empezar la demostración y quiero que observen lo siguiente. Voy a poner así, es claro que ambos, o sea, K1 debe, si K1 es positivo, K2
tiene que ser necesariamente positivo, o si K2 es negativo, entonces necesariamente K1 era aquí. Necesariamente K2 debe ser negativo. Eso debe ser muy claro para ustedes. ¿Y por qué? En otras palabras, estas constantes K1 y K2 deben tener el mismo signo. O son positivos ambos o son negativos ambos. Porque si pasa otra cosa, nunca su producto va a ser igual a 1, independientemente del valor que tengan K1 y K2. Porque positivo con negativo me da negativo. Y eso jamás va a ser igual a 1. Entonces, empecemos por esto. ¿Bien? Ahora, vamos a estudiar unos pocos casos que nos quedan. Estamos hasta aquí, ¿todo bien? ¿Qué pasa si K1 es 1? Es exactamente 1. Si K sub 1 vale 1, vamos a subrayar este caso, entonces yo puedo multiplicar, imaginen, ambos lados por K2. Y nosotros sabemos que este producto, por hipótesis, es 1. Es decir, si K1 vale 1, eso significa que K2 también tiene que ser 1. ¿Bien? ¿Qué pasa si K sub 1 es mayor a 1? Si K sub 1 es mayor a 1, e implícitamente, si K sub 1 es mayor a 1, estoy en el caso positivo, ¿cierto? K1 es positivo. Por tanto, K2 también tiene que ser positivo, y yo puedo concluir esto, que K1 por K2 es mayor a K2. Pero esto es 1. Es decir, en otras palabras, estoy diciendo que 1 es mayor estrictamente que K2. ¿Y esto puede pasar? No puede pasar. No, porque estoy en el caso K1 positivo, entonces K2 también debe ser positivo. Positivo estricto. Es imposible que K2 sea menor a 1 porque vivimos en los enteros. ¿Ya? Aquí no existe un medio, un tercio. Entonces esto es absurdo. Como es absurdo, la única posibilidad válida es esta. Que K1 sea igual a 1, ¿cierto? Y por tanto K2 va a ser igual a 1. Hacemos exactamente lo mismo y eso les dejo como tarea a ustedes. Imaginen que estoy en el caso en que K1 es negativo. Y además voy a asumir que es exactamente igual a menos 1. Entonces quiero que ustedes, voy a escribir con verde, con un argumento idéntico, concluyan esto. Tienen que justificar esto, claro. Y además, asuman que K1 es menor a menos 1 y lleguen a un absurdo. Inténtenlo, no es difícil. En ese caso, las únicas posibilidades que podemos considerar son estas. Es decir, por tanto, esto quedó como tarea, ¿ya? Completar eso. Por tanto, nosotros concluimos lo que les decía. K1 es igual a K2 y esto solo puede ser más menos 1. Y en este caso, A es igual a más menos B, porque A era igual a K1 por B. Como K1 solo puede ser más menos 1, nos queda solo esto. Y terminamos. Bien, entonces había varios detalles en este ejercicio que quise comentarles en clase, porque es difícil escribir esto en papel y que me vayan entendiendo. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. profe, Pedro. K1 y K2 no pertenecen a los Z. K1 y K2 son enteros. Ya, y entonces, ¿por qué analiza el caso de que A1 sea menor a menos 1?
O Porque, sea, tendría que ser -2. claro, puede ser cualquier negativo más chico que -1. Como estoy en el caso, fíjate aquí, les había dicho que solo podían ocurrir que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. Si estoy analizando el caso, aquí se borró. Si estoy analizando el caso en que ambos son positivos, ese análisis lo estoy sintetizando aquí. Ahí no, disculpen. Ya, y profe, y en la demostración formal, por ejemplo, para una prueba hay que hacer esas 4 demostraciones que hizo yo en el caso, en este Claro, caso. si ustedes no se apoyan en un teorema visto en clase, donde se supone que es una cierta formalidad, entonces tienen que hacer de esta manera. Porque nosotros, por ejemplo, hicimos el K1 igual a 1 y el K menos 1, ya eso sí, pero no analizamos el hecho de si K es mayor que 1, entonces ahí sería incompleto. Claro, porque fíjate, estamos en el caso en que ambos son positivos. Si un entero es positivo, puede ser 1, 2, 3, etc. Claro, a nosotros nos interesa el caso, o sea, intencionalmente nos dirigimos al caso en que K1 es igual a 1, porque ese nos sirve. Estamos dirigiéndonos a demostrar eso. Analizo el caso K igual a 1 y todos los demás casos deberían llevarme a un absurdo. Por eso es que no hay mucho que analizar. Fíjate, voy a hacer aquí un gráfico. Aquí tengo el 0, por aquí están los negativos, ¿cierto? Por aquí los positivos. Este es el conjunto de los enteros. Ya estoy diciendo que K1 tiene que ser estrictamente mayor a 0, entonces vive por aquí. Y en los enteros solo tenemos, es un conjunto discreto, tenemos 1, 2, 3, etc. Si K1 vale 1, ya concluí que K2 es igual a 1. Lo que me queda por analizar es qué pasa si el K1 es mayor estrictamente que 1. Si es 2, si es 3, si es 4. Porque eso pudiera pasar. La única condición inicial es que K1 sea positivo. Podría asumir valores 2, 3, 7, 100, 1000. Entonces, esos casos se estudian aquí, justamente aquí. Y se llega a un absurdo. Con eso demostramos que esos casos no pueden ocurrir. Solamente puede ocurrir K1 igual 1. Ok, ahí sí me quedó más claro. Ya, súper, qué bueno. Bien, eso Profe, es tengo una cuando... duda. Dígame, Marcelo. Nosotros para demostrar esto ya podemos usar inverso multiplicativo. Oh, todavía no. Inverso multiplicativo no, porque nuestro universo son los enteros. Lo único, Ya. a lo más tenemos la ley de cancelación, nada más. Ok, ya. Entonces, es que estaba tratando de hacerlo de otra manera y usé b a la -1 para anular el b. Y llegué a que 1 igual, era 1 igual a K1 por K2. Claro, Pero en no sé estas si podría ser ecuaciones, para eso. ¿cierto? Sí. Sí, es que, claro, no podemos, estamos con las manos atadas, porque vivimos en los enteros. Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Vamos a ver el ejercicio 2. Déjenme copiarlo. Está por acá. Bien, el ejercicio 2, en cuanto a grado de dificultad que yo esperaría para ustedes, es bastante relativo porque si el estudiante entendió bien la secuencia de resultados que fuimos viendo en clase, el ejercicio 2 debería ser fácil. Pero si el estudiante no asimiló muy bien esa cadena de resultados que fuimos viendo, entonces le iba a hacer pensar este ejercicio, le iba a causar un poco de dificultad, y eso es bueno, porque si tiene dificultad en resolver esto, eso le obliga a leer los apuntes de clase, y está estudiando. Ese es el objetivo en realidad. Pero en este ejercicio, conforme ustedes me preguntaban, creo que la dificultad que tuvieron es en que algunos no usaban conocimientos previos del curso de álgebra 1, por ejemplo. De hecho, me tomé la molestia de preguntar a su profesor, aquellos que fueron alumnos del profe Michel Molina,
si hasta qué parte vieron de lógica, la aplicación de lógica, teoría de conjuntos, y él me explicó que sí, que sí vieron ese contenido. Eso me había preocupado a mí al menos. Entonces, este ejercicio es el típico ejercicio de demostrar igualdad de conjuntos. Por un momento olvídense de que máximo común divisor, divisibilidad, olvídense de eso. Vean esto como un conjunto A y este como un conjunto B. Y el ejercicio que tienen enfrente les está diciendo demostrar que A es igual a B. Eso. ¿Cómo se demuestra la igualdad de conjuntos? Y muchos de ustedes, de hecho, me decían en palabras correctas que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, y es así, eso está bien. Pero en matemática no podemos trabajar con ese tipo de definiciones porque escribiríamos libros y libros. Necesitamos el álgebra, que es nuestro lenguaje para poder sistematizar y ponerle formalismo a nuestras demostraciones. Y les preguntaba a ustedes, esa afirmación que A y B tengan los mismos elementos, ¿cómo lo escribo algebraicamente? ¿Ya? Y la respuesta es esta. A y B van a tener los mismos elementos si solamente si todo elemento de A es un elemento de B y al mismo tiempo todo elemento de B es un elemento de A. Y así se escribe la equivalencia lógica. Bien, entonces cada vez que ustedes de aquí a lo largo de su carrera, si hacen un posgrado, no sé, cada vez que tengan que demostrar igualdad de conjuntos, deben demostrar doble inclusión. Nadie les va a salvar de eso, es doble inclusión. Bien, entonces vamos a demostrarlo en dos partes. A esta le voy a llamar primera parte, a esta segunda parte. Casi siempre en matemática, cuando vas a demostrar dos cosas, una de ellas es corta la demostración, mucho más fácil que la otra. Bien, entonces concentrémonos en demostrar que A es subconjunto de B. Entonces, primera parte. Para demostrar que A es un subconjunto de B, yo debo probar que cualquier elemento que yo tome en A, ese elemento pertenece a B. Pero no puedo tomar un elemento en particular de A, elementos numéricos de A, valores específicos. No, tengo que tomar cualquiera. Entonces digo sea, ahora me fijo qué tipo de elementos tiene A. Los elementos de A están aquí, son de esa forma. Si A es un conjunto de naranjas, voy a tomar una naranja. Si A es un conjunto de funciones, voy a tomar una función. Entonces, en este caso, los elementos de A son combinaciones de esta forma. AX más B en A. Y al decir que yo estoy tomando un elemento arbitrario de A, significa que para algún X y entero, algún X, puede ser cualquiera, ¿bien? De hecho, mejor voy a borrar esto porque alguno de ustedes puede pensar que existe un valor específico de X e Y. Ya, así queda mejor. Ahora, el trabajo es demostrar que este elemento también pertenece a B. Pero ¿cómo son los elementos de B? Los elementos de B son múltiplos de D, del máximo común divisor entre A y B. Bien, y aquí estaba la parte, digamos, la llave de esta demostración. Como D es el máximo común divisor entre A y B, entonces, como lo dice su nombre, D es un divisor común de estos números. Es decir, D divide a A y D divide a B. ¿Bien? Al mismo tiempo, simultáneamente. Y hay un teorema que nosotros demostramos que me dice que cuando pasa esto, entonces D va a dividir a cualquier combinación de esta forma. Para todo X, Y en Z. Bien, en particular, claro, va a dividir al elemento que yo tengo ahí, a ese que tomé, a este. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que D divida a esta expresión? Significa que esa expresión
es igual a un entero k por d para algún k entero. ¿Y qué es lo que estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que el elemento que yo tomé en A se puede escribir como un múltiplo de D. ¿Y qué conjunto reúne los múltiplos de D? El conjunto B, es decir, AX más BI pertenece a D, por ser igual a un múltiplo de D. Listo, esa era, digamos, la primera parte de la demostración. ¿Alguna duda con este argumento? ¿Algo que no quedó claro? Profe, Dígame. ¿se asegura que es D máximo común divisor de A y B? ¿O puede ser máximo común divisor de, por ejemplo, C y D? No, eso está en el enunciado. Ahí está. Donde D es Ah, ¿ya? Es ya, parte de gracias. la información. Pero es buena pregunta porque si no me dijera eso en el ejercicio, entonces yo puedo asumir cualquier cosa. Bien, vamos por la segunda parte. La segunda parte tengo que demostrar que todo elemento de B es un elemento de A. Entonces voy a tomar un elemento de B, sea D por Z en B. Cualquier elemento. Ahora, yo tengo que demostrar que D por Z es igual a por un entero más B por otro entero. De esa manera demostraría que está en A. Pero nosotros, la última clase que tuvimos, demostramos un teorema muy largo. ¿Se acuerdan? Este resultado. ¿Qué me dice este resultado? Dice, sean A, B enteros, no nulos simultáneamente. Entonces, el máximo común divisor es el menor entero positivo que se escribe de esta forma. En otras palabras, voy a escribir lo mismo, pero con lenguaje matemático. Si D es igual al máximo común divisor, entonces existen, voy a llamar X0 y 0 en los enteros, tal que es igual a AX0 más BI0. Y entre paréntesis voy a poner, porque puede ser que alguien con mente muy rigurosa vaya a observar. D es igual al mínimo, ¿cierto? Del conjunto que se escribe de esta manera. O sea, no es solamente que D se escribe de esa manera, además es de esas expresiones que yo puedo escribir de D como combinación de A y B, es la menor, es el menor entero positivo que se escribe de esa forma. Bien, entonces regresemos a lo que teníamos. ¿Dónde estamos? Aquí. A mí lo que me interesa de ese teorema es el hecho, por teorema, es que el máximo común divisor siempre lo voy a poder escribir así. Para algún X0 y 0 enteros. Bien. Ahora, si D es igual a eso, ¿a qué será igual D por Z? Uso la propiedad distributiva y asociativa al mismo tiempo y voy a obtener esto. Y resulta que D por Z, ese elemento arbitrario que yo tomé, se puede escribir en la forma A por un entero más B por otro entero. ¿Bien? Entonces, como se puede escribir de esa manera, yo puedo concluir de que D por Z pertenece. Profe, se silenció. Ah, gracias.
con el lápiz sin querer. Ya. Porque A reúne todos ese tipo de elementos, ¿cierto? Por tanto, B es su conjunto de A. Y ya demostré las dos partes. Así, A es igual a B. Listo. Eso es lo que tenía que demostrar. ¿Cuál era la parte más sencilla, más corta? La segunda parte. Pero había que usar un teorema que vimos en clase. Si el estudiante no vino a esa clase, no lo usa, la prueba es larguísima. Recuerden que esa demostración nos llevó una clase entera prácticamente. Bien, chiquillos, eso quería comentarles. Yo voy a tomar el PDF de estos apuntes y lo voy a subir junto con su guía 3 para que tengan en el mismo lugar la guía y sus soluciones. ¿Ya? Ahora tenemos que ver en el tiempo que nos queda la materia correspondiente a esta clase. Bien, en la clase de hoy, entonces, lo primero que quería es que recuerden ese último teorema que vimos. Bien, que el máximo común divisor es el menor entero positivo de esa forma, AX más BY. Ahora, vamos a empezar a ver una serie de resultados de divisibilidad. Y para esta parte, todos estos enunciados que voy a poner hay que demostrarlos. Todos son del tipo de muestra. Entonces, cualquier duda, cualquier dificultad que tenga, me avisan, ¿ya? Y bueno, eso. Déjenme escribir rápidamente el teorema. Primer teorema. Voy a enumerarlos porque son varios. Sean A, B en Z no nulos simultáneamente. Voy a abreviar aquí. Entonces, D va a ser igual al máximo común divisor si, solamente si, D cumple las siguientes condiciones. 1, D es positivo. 2, D divide a A y D divide a B. 3, si F divide a A y F divide a B, entonces debe ocurrir que F divide a D. Ahora vamos a pasar a demostrar, pero antes de demostrar, necesito que ustedes lean bien el enunciado y me digan si entienden lo que dice este teorema. Tienen que entenderlo porque si no entienden el enunciado, cuando se me presente más adelante alguna demostración, no voy a poder usar este teorema porque no lo entendí. No entiendo qué significa. Entonces les voy a dar unos segundos para que lean. Y si alguno ya entendió, pone el like ahí para que yo sepa que tuvieron tiempo suficiente. Bien, ahí alguno de sus compañeros ya puso el like. Y para los que todavía no lo ponen, bien, vamos a ir acompañándoles en su lectura. Dice, sean dos enteros, no nulos simultáneamente. Entonces, este número D va a ser justamente el máximo común divisor
si solo si cumple estas tres condiciones. ¿Cómo yo pudiera usar este teorema? Por ejemplo, voy a poner una nubecita aquí. ¿Para qué me puede servir este resultado? Por ejemplo, si a mí me dicen, Cristina, demuestra que 7 es igual al máximo común divisor entre un número X y un número Y menos 1. Como yo no conozco quién es X y quién es Y menos 1, yo no puedo simplemente calcular numéricamente cuánto vale el máximo común divisor entre X y Y menos 1, ¿cierto? Entonces, como ahí me encuentro en dificultades, ¿cómo voy a demostrar sin conocer X y que más encima 7 es su máximo común divisor? Ahí nos sirve este teorema. Para calcular o para demostrar esa igualdad, yo tendría que verificar primero que el 7 es positivo, y bueno, ya sabemos que sí lo es, así que la primera parte estaría lista. Segundo, tendría que demostrar o justificar por qué 7 divide a X y por qué 7 divide Y menos 1. Y con eso no basta, porque lo único que estaría yo probando hasta aquí es que 7 es un divisor común y nada más. Pero el máximo común divisor no es cualquiera, es el máximo de los que cumplen esta propiedad. Entonces me falta probar la tercera parte. Tengo que demostrar que si existiera otro número, no sé, aquí le llaman f, un f que divide a x y simultáneamente divida a y menos 1, entonces, aquí la nube me quedó muy chica, entonces necesariamente el f debe dividir 7. Si yo logro demostrar todo eso, esas tres propiedades, habré probado que 7 es justamente el máximo común divisor entre x e y menos 1. Para ese tipo de cuestiones, problemas, sirve este teorema. ¿Bien? Cuando yo no puedo aplicar un método numérico para calcular el máximo común divisor. Y este teorema hay que demostrarlo. Si lo voy a usar más adelante, tengo que probarlo. Fíjense, el enunciado es un sí, solo sí. Cuando yo voy a demostrar una afirmación de la forma P, sí, solo sí, Q, tengo que demostrar dos cosas. Que P implica Q y que Q implica P. Entonces vamos a demostrar rigurosamente todo esto. Entonces, en esa dirección yo tendría que suponer, supongamos, que efectivamente ese número D es el máximo común divisor. Y quiero demostrar, por demostrar, que D cumple 1, 2 y 3. Esas tres condiciones que me dice el teorema. Bien. Está claro que como D es el máximo común divisor, obviamente me va a cumplir 1 y 2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Claramente, entonces voy a poner D cumple 1 y 2 por su misma definición. 1 y D puse 1 y 2. Entonces, lo que me queda por probar es que ese D cumple la parte 3. Entonces, si F es un divisor común de A y B, entonces, ¿qué puedo concluir? Por un teorema, si pasa eso, F va a dividir a todas las expresiones de la forma AX más BI, para todo X, Y en Z. ¿Y qué creen que voy a usar ahora para demostrar que F divide al máximo común divisor?
¿Ya se imaginaron? Existe x0, y0 en z, tales que, ¿qué cosa? Tal es que D se puede escribir como combinación lineal de los dos. Eso, muy bien. Ese teorema tan largo que nos costó demostrar nos tiene que servir, ¿cierto? De hecho, se usa bastante ese teorema. Bien, como D por hipótesis es el máximo común divisor, D se descompone o se escribe de esa manera. Y como yo tengo esta afirmación para F en particular, F divide a X0 más DY0, pero eso justamente es D. Es decir, F divide a D. Y justamente eso es lo que yo necesitaba. Por tanto, aquí le puse mayúscula, déjenme cambiar eso. Si F divide a A y a B simultáneamente, debe ocurrir esto. Y terminamos esa implicación. Bien, el máximo común divisor cumple esas tres propiedades. Ahora viene la parte inversa, el contrarrecíproco. El contrarrecíproco no, el recíproco. Esta vez vamos a suponer que D es un entero que cumple 1, 2 y 3 y queremos demostrar que el D es justamente el máximo común divisor. Bien, aquí tenemos que ser muy astutos para hacer esta demostración, porque puede volverse muy larga, pero en realidad es cortita. Bien. Vamos a tomar un divisor común de A y B, sea F aquí. Recuerden que el conjunto D, paréntesis AB, denotaba el conjunto de todos los divisores comunes entre A y B. Bien, si tomo eso, entonces por la propiedad 3, yo sé que F va a dividir el máximo común divisor. Bien, por la propiedad 3. Pero, no, aquí hay algo que no está bien. Eso está mal. ¿Qué me dice la propiedad 3? Si F divide a A y divide a B, entonces F divide a D. Esa es la propiedad que se está cumpliendo. ¿Bien? Ahora, esto va a implicar que el valor absoluto de F divide al valor absoluto de D. Ahí y de hecho lo voy a dejar como tarea. Demuestren esa pequeña implicación. Si su demostración resulta muy larga es porque algo están haciendo mal. ¿Ya? Les dejo eso. Ahora, ¿por qué tuve que tomar esta muletilla de tomar valores absolutos? Porque hay un resultado que me dice que si aquí yo tengo un positivo y aquí también, y esa relación de división, entonces yo puedo concluir lo siguiente. Puedo concluir que esto es mayor o igual a ese, al primer número que está ahí. Bien, entonces por eso es que tuve que tomar ese atajo con valor absoluto. Una vez que demuestro esto, ¿qué puedo concluir? Como el D satisface la parte 1, el D es positivo. Entonces yo me puedo deshacer de ese valor absoluto. Entonces, por la parte 1, D es mayor o igual a valor absoluto de F.
Ahora, ¿quién era F? F era un elemento arbitrario del conjunto de divisores comunes de A y B. ¿Qué puedo concluir entonces? Que D es igual al máximo del conjunto de divisores comunes de A y B. Porque como he tomado un F cualquiera en ese conjunto y he demostrado que D es mayor o igual a valor absoluto de F, entonces es el máximo. ¿Ya? Bien. Y además, aquí voy a poner entre paréntesis, por la propiedad 2, D también pertenece a este conjunto de divisores comunes, por eso es que estoy llamando máximo, no estoy llamando supremo. ¿Ya? Es el máximo. Muy bien, y esa es precisamente la definición de máximo común divisor, ¿cierto? Por tanto, decimos, vamos a escribir con negro mejor, por tanto, D es igual a A, B. Y con esto terminamos esta parte. Con eso terminamos esa parte y ya demostramos la doble implicación. Son las 15:18. ¿Alguna pregunta, chiquillos? No, profe. Ya. Bien, como les dije, yo les aconsejo, para aquellos que no están muy familiarizados con la divisibilidad, vayan escribiendo en una cartulina, no sé, en una hoja aparte, pero física. Es mejor tenerla física y no digital. Los teoremas más importantes que nosotros estamos enunciando, escríbanlo, solo el enunciado, porque van a ser sus herramientas para todas las demostraciones que vienen. Por ejemplo, ¿de cuáles estoy hablando? Tenemos un teorema, déjenme mostrarles, que hemos usado mucho ese teorema y ustedes deberían tenerlo así en una hojita escrita por separado. Déjenme ver este teorema. Este, el que dice teorema 2.1. Hemos usado mucho cada una de estas propiedades. ¿Ya? Resérvenla. Mira, el inciso A, por ejemplo, lo usamos a cada rato. Y en la última demostración que vimos, usamos la parte C. ¿Ya? Para la última clase de ejercicio tenían que haber usado la parte E. Entonces tengan escrito esto aparte. Y otro resultado que deben tenerlo sí o sí es justo el teorema que hemos usado y vamos a seguir usando mucho, chiquillos. Déjenme ubicarlo. No, estaba esto, el que dice recordemos. Ese teorema que me permite escribir el máximo común divisor en la forma AX más BI. Ese lo vamos a usar hasta el final del curso. ¿Ya? Y también este teorema 1, que ya está demostrado, ya lo podemos usar. Puede ir en su lista de resultados. Hay un micrófono por ahí, chiquillos. Entonces, teorema 2. Yo creo que nos alcanza el tiempo para demostrar esto. El teorema 2 dice, si A es igual a B por Q más R, entonces el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y R. Bien. Demostración. Pero primero, entendamos bien lo que me dice. Y demos un ejemplo, de hecho. Denme un ejemplo numérico de números A, B, Q y R que me cumplan esa igualdad. ¿Quién me puede dar valores para A, B, Q y R de tal forma que se cumpla? A igual 3. ¿Ya? B igual 2. Q igual 1. Y R igual 1. ¿Ya?
Bien. Bueno, cada uno de ustedes me puede dar ejemplos diferentes con negativos, ¿cierto? Invéntense cada uno de ustedes. ¿Qué les está diciendo el teorema? Les está diciendo que si ustedes pueden descomponer 3 de esa forma, donde este lo llama R, entonces el máximo común divisor entre, no sería 3 y 2, es exactamente igual el máximo común divisor entre 2 y 1. Entonces ustedes dense valores arbitrarios y reescriban el teorema, que es lo que les está diciendo el teorema. Y cerciórense de que realmente se cumple, ¿ya? Ese es un buen ejercicio que nos aterriza un poco a la parte numérica, que ahora estamos muy teóricos. En algún momento sí, les prometo que vamos a bajar a ejercicios completamente numéricos, en especial cuando busquemos números primos. Pero Profe, dígame. R puede valer 0. Sí, porque el teorema te dice, no te da restricciones. Ok. ¿Ya? Entonces, antes que se acabe la hora, en los 8 minutos que quedan, demostremos. Bien, para yo no complicarme la existencia, tengo que ponerle nombre a estos máximos comunes divisores. Voy a llamarle a este D, y a este le voy a llamar D'. Si quieren ustedes llámenle otra cosa. M y N, no sé, pues lo que ustedes quieran. Yo le voy a llamar D y D'. Y para que no me confunda, voy a volver a escribir aquí. D es A, B y D' es B, L. Bien. Ahora, ¿qué información yo tengo de D? Como el D es el máximo común divisor, D divide A y D divide a B. ¿Qué más puedo hacer? Fíjense el enunciado. D divide a A y D divide a B. ¿Qué puedo concluir? Análogamente lo de D', ¿no? Profe. ¿Sí? ¿Me repite que no te escuché? Análogamente podríamos decir lo mismo de D'. Sí, ahí vamos a ir, pero primero quiero explotar mucho la propiedad del D. D divide A por A y D, entonces se puede escribir D igual, no, AX más BI igual D. Ya. Voy a poner en una nubecita algo que quiero que tengan en mente, lo que está en el enunciado del teorema. De alguna manera necesito relacionar al D por igualdad, por divisor, por lo que sea, necesito relacionar al D con el R. Si yo sé que D divide A y D divide a B, y yo sé que se cumple lo que está en esa nube verde, ¿cómo puedo relacionar D con R? ¿Me ayudan con eso? Profe, Dígame. no, no, nada. Está bien, tienen que tener ideas aunque se equivoquen. Si se quedan en blanco, eso sí me preocupa. Pero tienen que tener ideas. No se puede escribir D, no, A es igual a D por, no, D es igual a A por algún K. Ya, sigamos esa idea. A es igual, digamos, a K1 por D. Bien. ¿Qué más? Ya, B es igual a K2 por D. B igual a K2 por D. Bien. Ahora me falta usar la formulita que está en la nube verde. Puedo reemplazar, Sí, ¿cierto? sí. Entonces digo K1 por D es igual a K2 por D, todo eso por Q más R. Ya. Por lo menos ya tengo una fórmula donde aparece el D y el R, pero esta fórmula tengo que simplificar. Y tengo que simplificarla convenientemente.
¿Cómo la simplificarían ustedes? ¿Despejando? ¿Ya? ¿A quién despejo? ¿A quién me conviene Ah. despejar? Al K2 por Q para el otro lado. ¿Ya? Súper. Vamos a seguir esa idea. K1D menos K2Q. Vamos a encerrar estas constantes así. Por D igual R. ¿Qué más puedo hacer, chiquillos? Factorizar en D. Factorizamos. Eso, muy bien. K1 menos K2Q por D igual R. ¿Y esto qué información me da? Que el múltiplo. Un múltiplo de D es R, ¿no? Ya. Ahora necesito que me digas lo mismo en términos de divisibilidad. ¿Quién divide a quién? ¿R divide a D o D divide a R? R dividido D. ¿Seguro? D divide a R. D divide a R, muy bien. Eso, porque D divide a R es equivalente a decir que R es igual a un múltiplo entero de D. Bien, entonces hasta ahora tenemos esto. Y fíjense, aquí con tantas cuentas a veces se pierde la información. Miren lo que tengo. D divide a A y D divide a R. Es decir, D es un múltiplo, un divisor común de A y R. Así, D divide a A y D divide a R. Bien. Y sabiendo el hecho de que, voy a poner aquí la nube verde para que esté en su mente esto. Sabiendo el hecho de que D' es el máximo común divisor entre A y R, ¿qué puedo concluir yo sabiendo esto? Y esto me lleva a usar el anterior teorema. Que se Ve. puede escribir como una combinación lineal. Ya, no sé si eso me sirva. Vamos a regresar al último teorema que vimos. El último teorema me dice que un número va a ser el máximo común divisor si cumple estas tres propiedades. ¿Qué me dice la tercera en especial? Me dice, si existe algún otro número, que aquí le llama f, que es un común divisor, entonces ese número debe dividir al máximo común divisor. Y miren lo que yo tengo aquí abajo. Tengo que, primero, D' es el máximo común divisor entre A y R, pero resulta que el D es un divisor común. Por el teorema, aquí voy a poner teorema 1, el teorema 1, yo tengo, de hecho, esto es por la parte 3 del teorema 1, puedo concluir que este D divide a D'. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque el D' es el máximo común divisor entre A y R. Y el D es un común divisor nomás, divide A, divide R. Y por ese teorema, ese D tiene que dividir al máximo común divisor. Bien, bueno, por la hora no les puedo dejar pensar un poco más, voy a tener que quedar aquí y sacar la otra conclusión que tenía. Pero por favor, si tienen dudas en esta parte, mañana al iniciar la clase pregunten. Por otro lado, recuerden que esta primera parte, ¿cómo la empecé? Empecé explotando el hecho de la definición de que D es el máximo común divisor entre A y B. Ahora voy a hacer lo mismo, pero partiendo por el D'. ¿Por qué puse B y R? Aquí me equivoqué entonces y ustedes tampoco se dieron cuenta. Voy a borrar esto. Quizá por eso no me respondía. Entonces D es un común divisor entre B y R. Ahí sí. Sí, pues aquí yo me equivoqué.
Esto es B. Y aquí es B también. Ahora sí. No sé, es un error de tipeo, de letra, pero el teorema igual se cumple de la misma forma. Bien, pero ahora sí está bien escrito al menos. Bien, ahora, como el D' es el máximo común divisor entre B y R, ¿qué cumple? Que D' divide a B y D' divide a R. Y además, por hipótesis, A es igual a B por Q más R. Si D' divide a B y divide a R, entonces, ¿a quién debe naturalmente dividir D'? Viendo esto. Repito, el D' está dividiendo a B y al R. Y resulta que el A se escribe como B por Q más R por 1, digamos. Si el D' divide a B y R, ¿a quién debe dividir D'? A. Ah, eso, muy bien. D' divide a la. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el D' divide a A y divide a B. Entonces, D' debe dividir al máximo común divisor entre A y B. El mismo argumento que usé en el otro paso. Bien. ¿Qué es lo que tendría? Voy a marcarlo con rojo. Fíjense. D divide a D' y D' divide a D. Acuérdense ahora del ejercicio del primer ejercicio del último taller. Si yo tengo que D divide a D' y D' divide a D, ¿qué puedo concluir, chiquillos? ¿Que son iguales? Bueno, todavía no. Puedo concluir, así hablando estrictamente, que D es igual a más menos D'. Eso es lo que demostraron en el taller, ¿cierto? Lo que demostraron en el taller es si A divide a B y B divide a A, entonces A es igual a más menos B. Aquí lo mismo. Puedo concluir que D divide a más menos D'. Pero no estamos hablando de cualquier par de números. Como son máximo común divisor, ambos son positivos. Entonces, o por lo tanto, ahí sí podemos decir que son iguales. Y termina la demostración. Bien, chiquillos, voy a dejar de grabar. Quiero comentarles algo antes que se vayan.